Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama de aquí de la ciudad de Tulcán y también de la ciudad de Quito. Qué gusto poder estar una vez con cada uno de ustedes. El tema de esta noche se llama Todo es asunto del corazón. Como una pequeña introducción, dice que todos tenemos asuntos pendientes con el Señor, todos tenemos que estar preparados para el Señor, estar preparados en cada una de las cosas que Él nos ha encomendado. Y en este momento les invito a cada uno de ustedes a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que juntos comencemos a vivir la oración, juntos podamos vivir esa bendición y sobre todo la victoria. Hay algo que nos pone a pensar y que me pone a pensar que frente a ciertas que vemos hoy en día en esas peticiones de personas, a lo que tal vez nos pueda suceder día a día, con lo que nos encontramos a diario, pues hace parte de un proceso. Hace parte de un proceso y ese proceso es de crecimiento. Ese proceso es de crecimiento de todo ser humano. La vida no es fácil, sabemos que la vida no es fácil, es una vida, pensamos que tal vez la vida siempre es de color de rosa todo el tiempo, pero hay momentos en nuestra vida que hay momentos difíciles, esos momentos en los cuales nosotros quisiéramos que fueran, que quisiéramos que sucediera. Cuando yo conozco de Dios, tampoco es fácil que tenga problemas. No es que el hecho de que yo conozca del Señor me voy a librar de esos problemas. Muchas de las cosas que tenemos que enfrentar, muchas de las cosas o problemas también adicionales, como el hacer morir la carne. El hacer morir la carne, hay muchas cosas. Una vez me hicieron una pregunta de cómo hacer morir la carne, cómo hacer morir tentaciones, cómo hacer morir esas batallas, cómo hacer morir cosas que no nos edifican. De hecho, creo que en este momento tú te puedes hacer esa pregunta, y ¿cómo puedo quitar esas tentaciones? ¿Cómo puedo morir a la carne? ¿Cómo puedo perdonar? Y sabes, tú lo puedes empezar amando, puedes vivir bajo esos principios de la ley del Señor, bajo esos valores, bajo las normas diferentes a las que el mundo vive. Normalmente siempre se acepta a una vida diferente, pero les cuento que la vida cristiana y la vida del reino de Dios es y para valientes. Es que arrebata que esas personas que son valientes. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 12. Dice la Biblia: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se da vida, y los valientes lo arrebatan. Eso nos dice en Mateo capítulo 11, verso 12.
puedes meditar esta palabra donde te dice que solo los valientes la arrebatan. Y el ser valiente, creo que es un asunto del corazón. Por eso es el título de este devocional. Todo es asunto del corazón. Creo que también incluye el asunto del carácter de cada persona. No tiene que ver nada con la edad. Y a continuación les daré un ejemplo en donde no tiene nada que ver con la edad. Y antes de eso, ¿saben? Porque ha habido gente que ha sido valiente y que tiene ese carácter y que no le importa lo que las demás personas le digan. Una persona que así sean jóvenes, muchachos, se atrevieron a creerle al Señor, se atrevieron a decir: Señor, voy a guardar mi corazón, voy a guardar cada una de las cosas que tengo en mi vida, con las cosas que estoy usando han creído en el Señor, han orado al Señor y le han entregado todo lo que ellos están haciendo. Hasta entregan el día en que se van a casar, todo lo que es sobre cada una de nuestras vidas. Y por eso, aunque sea una locura, ¿saben una cosa? Como en el ejemplo de nuestra Biblia, el ejército de Israel estaba lleno de hombres, estaba lleno de adultos, y eso está en la Biblia. Nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 10. Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 10. Ahí dice que el ejército de Israel, estaba lleno de hombres valientes, de hombres guerreros. Ninguno era capaz de enfrentarse a Goliat. Eso nos dice en Primera de Samuel. Dice que el filisteo dice: hoy he desafiado al pueblo de Israel. Hoy desafiado al campamento de Israel. Le dice: dame un hombre que pelee conmigo. Y en ese momento nadie salía. En ese momento cuenta la historia que nadie salía. Nadie del ejército de Israel, cuenta la palabra que en ese lugar nadie quería enfrentarse a Goliat. ¿Por qué? Porque se sentían inseguros, no tenían fe, no tenían el corazón dispuesto, no tenían ese carácter. Pero, aquí viene, ninguno era capaz de enfrentar a Goliat. ¿Quién era Goliat? Ese gigante. ¿Y saben quién salió? ¿Quién salió a luchar contra Goliat? Pues esto fue un joven, fue un muchacho muy joven, sin experiencia, sin entrenamiento, pero ¿con qué? Con un corazón, con un carácter lleno de Dios, un joven llamado David. ¿Y qué pasó luego? David gana la batalla. ¿Por qué? Porque David sabía con quién iba, con quién estaba. Él sabía con quién contaba en ese momento. Él creía en el Señor, y como él mismo dijo, David le dice, él dijo: yo te veo, le dice imagínense en ese momento en donde David le dice a Goliat: te veo que vienes con tu jabalina, con tu escudo, con tu armadura, pero yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo con alguien, y ese alguien era sobre todo nombre, que era Jesús. Así que quiero decirles en este momento, quiero decirles a cada una de las personas que se encuentran mirándonos, a cada una de las personas que nos van a ver en diferido, que no pelees más las batallas a tu estilo, no pelees a tu manera, no pelees las batallas a la forma que quiere este mundo, que tú vivas esas batallas. No, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo que tú debes de pelear. Lo dice en su palabra. Nos vamos a ir a Zacarías capítulo 4, verso 7. Zacarías capítulo 4, verso 7. No será por fuerza, dice la palabra,
no será por fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. No será por fuerza. Claramente dice la palabra, no será por fuerza, sino por el Espíritu Santo, por el Señor Todopoderoso. El Espíritu Santo nos ayudará a morir en esas cosas, especialmente nos ayudará a morir en esa carne. Él te puede estar pidiendo en este momento algo y lo que Él te está dando en este momento, mesa, puedes mantenerte firme. Firme a todo lo que tú estás viviendo, frente a lo que tengas que vivir día a día, porque el enemigo quiere siempre atravesarse en cada uno de tus pasos que das, y el Espíritu Santo está ahí contigo. Él te va a dar sabiduría para saber cómo derrotar a ese enemigo. También nos dice la palabra, nos vamos a ir a Samuel capítulo 17, verso 49 al 50. Samuel 17, 49 al 50. Y dice, bueno, Él te va a dar esas estrategias, así como se las dio a David, metiendo David su mano. Imagínense que Él metió su mano a su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda, dice en la palabra, hirió al filisteo, el injusto le hirió en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo David lo venció con lo que el Señor le dio en ese día. Él no tuvo que tener espada, él no tuvo que tener su escudo. Él con sus propias manos, lo que él hizo, porque él creía en el Señor en ese momento, él estaba confiado y él sabía perfectamente que iba con el Señor, porque iba en el nombre de Jesús. En 50 dice, unas piedritas del río que recogió. Podríamos decir que cualquiera diría que cómo va a derrotar a una persona con piedritas del río, cómo va a enfrentar ese hombre. ¿Cómo va a enfrentar a Goliat si era también un experto en las batallas, experto en cada una de las peleas que había entre los pueblos en ese tiempo? Pero los filisteos eran también fuertes, cada uno tenía su propio armamento y eran fuertes en la batalla, pero Dios le dio a David solo una cosa. Y así como Dios le dio a David, también te la dará a ti. Te dará esa sabiduría, te dará esa estrategia, Él te va a ayudar a creer, Él te va a ayudar a madurar. Muchos preguntan, pero ¿cómo logro tener sabiduría? ¿Cómo logro enfrentar mi batalla? Y yo sé que el Señor te va a transformar en la persona que Él quiere, te va a transformar en esa mujer, te va a transformar en ese hombre, sobre lo que Él quiere transformar en cada una de sus vidas, para darte siempre la victoria, para que aprendas a enfrentar al enemigo. Y yo sé que Él, en el nombre de Jesús, Él te va a dar carácter. Él te va a dar carácter, el carácter que necesitas y que quieres. Por ejemplo, si quieres una cosa, en primer lugar lo que tienes que hacer, preguntarle al Señor. Tenemos que también estar dispuestos a enfrentar la tentación, a morir a la carne, al pecado, las cosas que el enemigo a través del mundo pone. Y aquí en la palabra también dice que, bueno, el Señor te va a dar ese carácter conforme a lo que Él sabe que estás dispuesto a hacer, a enfrentar cada una de las cosas, como es las cosas del enemigo, del adversario, y tenemos que vivir en el cumplimiento de los mandamientos que Dios nos ha dado. Y hoy en esta noche yo te quiero invitar a que dejes los celos, a que dejes la envidia, a que no pelees con orgullo, a quitar de tu vida la codicia, la lujuria,
También las venganzas, tiene que haber en tu vida ese perdón, tiene que haber amor, quitar ese egoísmo, tantas cosas que sabes que hay en tu vida y que este momento el Señor ha puesto a alguien para que te hable de que dejes todo eso, que dejes todo el pecado, que dejes morir la carne. ¿Y sabes cuál es la clave? La clave es dejar de vivir tú mismo, dejar de vivir tú mismo y no vivir para tus planes, no vivir para tus cosas, ni para tus deseos, sino que más bien aprender a vivir los planes y los deseos de Dios. Yo sé que Dios va a trabajar con cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú coloques excusas. Él quiere que transformado, que tu vida tenga un nuevo rumbo, y Él va a trabajar mucho en ti. Él va a trabajar, Él se va a enfocar también y se ha estado enfocando en cada uno de nosotros, en nuestro carácter y sobre todo en nuestro corazón. En lo que Él quiere hacer con nosotros, acepta y ama ese proceso. Dios también quiere que tú puedas salir adelante. Él no quiere que te quedes ahí estancado. Siempre va a querer que tú continúes con la obra del Señor, continúes con lo que Él te ha mandado a hacer, que utilices tus dones sobre todo. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que Dios en este momento potencialice lo que ha empezado en ti, el propósito que Él ha puesto en ti, que se pueda cumplir en el nombre de Jesús. Deja que Él trabaje en tu vida, que tú te puedas estar dispuesto, que puedas estar en cada momento disponible, entregarle todo. Dile: Señor, haz lo que vayas a hacer conmigo, enséñame, quítame esta forma de pensar, quítame esa forma de hablar, esa forma de hacer las cosas, y entrégale todo esto al Señor. Puedes empezar haciendo tus planes, pero preguntándole al Señor, y yo sé que Él va a tener un propósito para tu vida. Tú estás diciendo: de esto quiero aprender, y deja que Dios en este momento Él use tu vida. Háblale, ora en tu lugar secreto, y déjame decirte que es hora de dejar excusas. ¿Por qué? Porque excusas siempre nos desvían, siempre nos desvían del mejor propósito. Él desarrolló cosas que nosotros sí podemos lograr. Él no se equivoca, el Señor no se equivoca, y Él quiere que tú fluyas a la manera de Él, no a la tuya, y en la manera que Él quiso y en la manera en que usó a David para vencer a Goliat. Deja que Él use su manera para que tú venzas esas batallas y que puedas morir al pecado. Hay mucha que no es que uno necesita ir bien preparado, es que uno necesita ir bien armado, así como estaban los filisteos y también todo el pueblo de Israel. Muchos estaban con sus escudos, con sus espadas, listos para batallar, pero en el momento en que se querían enfrentar con Goliat, ellos no quisieron hacer nada porque no creían en el Señor, no tenían ese corazón dispuesto, y sobre todo se sentían derrotados porque decían: ¿quién va a pelear con él? Nos va a ganar. Entonces el Señor en esta noche te quiere decir que así como usó a David, también te puede usar a ti. Mucha gente diría: pues tengo que ir bien armado, pero el mejor, o sea, tengo que prepararme, pero el Señor te usa cuando tú menos. Y Él te puede armar de otra manera, te puede mandar armado a través de la oración, de ese corazón, a través de las cosas espirituales que tú estás haciendo. Tú puedes ser la persona en derrotar al enemigo, porque ante todo, como lo que hizo David en esa cauchera en donde metió las piedritas, y que con eso
y que con eso derrotó y le dio en la frente de Goliat. Y él lo hizo en la presencia de Dios. Tú también puedes hacer cualquier cosa con la presencia de Dios, buscando de Él, confiando sobre todo. Y yo sé que Dios va a crear un gran diseño en ti, en el nombre de Jesús. Así que gracias a cada una de las personas que nos estuvieron mirando a través de este dispositivo. También agradezco a las personas que van a verlo en diferido. Gracias a Dios porque están escuchando esta palabra, están escuchando este devocional. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Recuerda que no es asunto de cómo tú estés armado, de cómo es tus batallas, de cómo tú las mires, sino el asunto es de tu corazón, de tu actitud. ¿De quién crees? ¿De quién crees en lo que estás haciendo? Depende del corazón de fe. Gracias por estar hasta el final de este devocional. Que el Señor te siga dando esa dirección correcta, que el Señor te siga hablando a través de las personas correctas en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Fue un gusto estar compartiendo este corto y pequeño devocional. Espero que lo pongamos en práctica cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima.